Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Secretario General de la OEA presentó el libro Derecho Internacional de la Democracia. Consejo Permanente de la OEA sigue la situación en Venezuela. MAP OEA saluda la designación de nuevo comisionado de la verdad. Escuela de Gobierno de OEA presenta el curso Introducción a los Datos Abiertos. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, presentó el libro Derecho Internacional de la Democracia. La obra que hoy presentamos tiene como objetivo sentar bases históricas, normativas y consuetudinarias para la protección de la democracia, mecanismos e instrumentos jurídicos al respecto, analizar la existencia del derecho a la democracia y el trabajo permanente de fortalecimiento de la institucionalidad democrática en función de los compromisos internacionales y por lo tanto del derecho interamericano y del derecho internacional a la democracia. Esto no es una cuestión menor, es cada vez más relevante que nunca frente a amenazas dictatoriales y frente a las tentaciones autoritarias varias que debemos enfrentar. Agradecer a la editorial de nuevo por el apoyo para la publicación de este trabajo. Agradecer a quienes han colaborado con distintos capítulos de la obra, Pierre Garrone y Sergei Kuznetsov, de la Comisión de Venecia, Francisco Guerrero, Jean-Michel Arrigui, mi reconocimiento obviamente a Gerardo, que ha sido el motor incansable detrás de este proyecto. Y esto es algo que le debemos a la gente, en definitiva. O sea, el artículo primero de la Carta Democrática Interamericana señala que los pueblos de las Américas tienen derecho a la democracia y sus gobiernos de promoverla y defenderla. Y por lo tanto tenemos un mandato claro en hacer realidad ese derecho y en hacer realidad esa obligación de los gobiernos de promover y defender la democracia. El sistema interamericano, en la mayoría de los casos, las constituciones de la región, los argumentos jurídicos tienen una base sólida, tienen una base además de identidad, como lo señalábamos. O sea, todas nuestras naciones han nacido a la vida independiente, salvo un caso particular, como naciones democráticas, y por lo tanto esa identidad nacional también se ha afirmado en esa identidad democrática. O sea, cuando hay una dictadura es completamente disfuncional en el resto del hemisferio. Cuando empieza a surgir la dictadura venezolana se transforma en algo disfuncional en la política hemisférica. La dictadura cubana sigue siendo algo completamente disfuncional en la política hemisférica, porque definitivamente esa identidad sigue siendo muy fuerte y los pueblos la sienten, y los pueblos son los primeros en, obviamente, promover y tratar de defender esos derechos, ese derecho que ellos mismos tienen. La normativa de promoción y protección de los derechos humanos en nuestro hemisferio tiene una relación intrínseca con el sistema democrático. Es este el que ofrece las mayores garantías para el respeto de los derechos y las libertades fundamentales, sin división de poderes, sin Estado de derechos democráticos, sin elecciones libres a través de las cuales la ciudadanía pueda expresarse, participar, movilizarse, protestar, reclamar, participar en el proceso decisorio, en definitiva, es para controlar también los posibles abusos, para controlar también el buen funcionamiento de los derechos consagrados en cada una de las constituciones, en cada uno de los instrumentos jurídicos interamericanos. Resulta imposible entonces entender la ingeniería de derechos humanos del continente sin tomar en cuenta su nexo intrínseco con la democracia. En ese marco donde cada uno de los derechos es entendido, donde cada uno de sus derechos puede funcionar y tener su significado real. Debe tenerse en cuenta, además, que todos los acuerdos del sistema interamericano, los acuerdos subregionales y los acuerdos hemisféricos, los acuerdos subregionales, cada uno de ellos contempla esos mecanismos de defensa de la democracia, la necesidad del régimen democrático para la más plena vigencia de sus derechos, para asegurar el camino del desarrollo, que es además una constante permanente. O sea, si analizamos
las variables, vemos que las democracias que mejor funcionan en este hemisferio son también la de los países que han alcanzado los mayores niveles de desarrollo. El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos sostuvo una sesión virtual para tratar el tema seguimiento de la situación en Venezuela. Como saben, desde hace años la Comisión ha monitoreado de forma cercana la situación de los derechos humanos en Venezuela y ha advertido sobre su vertiginoso deterioro. Prueba de ello es que Venezuela ha sido incluida desde el año 2005 en el capítulo 4B del informe anual dedicado a países con graves situaciones de derechos humanos. Entre el 2009 y el 2017, la CIDH ha emitido informes específicos sobre Venezuela, en donde se documentaron graves retrocesos en materia de derechos humanos y el cierre de espacios democráticos. Más recientemente, en febrero de este año, la Comisión visitó la frontera colombo-venezolana y desde allí vio de primera mano el impacto de la crisis de derechos humanos en la vida de millones de personas que se han visto forzadas a migrar en condiciones precarias. La Comisión presentó sus observaciones de dicha visita ante este honorable Consejo el 27 de mayo. Con la llegada de la pandemia del COVID-19, la Comisión ha acompañado la dramática situación de miles de personas venezolanas en la región que han visto sus vidas profundamente afectadas, lo que les ha llevado a tomar la decisión de regresar a Venezuela por vías terrestres en condiciones precarias. En este contexto, el Estado de Venezuela ha adoptado medidas de militarización de fronteras y cierre de pasos fronterizos con Colombia y Brasil, agravando la situación de las personas retornantes que se han visto obligadas a pernoctar en la intemperie sin poder cumplir con medidas de aislamiento y autocuidado. La Comisión ha sido informada de las personas que que consiguen pasar la frontera por pasos regulares e irregulares y que son obligadas a cumplir con medidas de aislamiento en albergues improvisados, sin agua o comida suficiente en estados como Táchira y Apure. Asimismo, la CIDH pudo acompañar a través de información pública que altos dirigentes del gobierno venezolano han incurrido en declaraciones estigmatizantes hacia las personas que retornan a Venezuela en el contexto de la pandemia del COVID-19, señalando que regresan por una suerte de karma o que se trata de fascistas y golpistas camuflados, por lo cual no merecen facilidades. La CIDH rechaza categóricamente estos mensajes discriminatorios que contribuyen a agravar la situación de las personas que retornan, de por sí delicada. La Comisión reitera igualmente que los desafíos que plantea la pandemia deben abordarse primordialmente como un asunto de salud pública y bajo un enfoque de derechos humanos. El informe elaborado por la Misión Internacional Independiente para la Determinación de los Hechos, establecida por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que fue presentado el pasado 16 de septiembre, pone de relieve varias circunstancias advertidas por la Comisión a través de sus diferentes mecanismos. Entre otros aspectos de preocupación se encuentra el cierre de espacios democráticos, la persecución con fines políticos y la ocurrencia impune y sistemática de torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. El informe relaciona la ocurrencia de graves violaciones a los derechos humanos con fenómenos como la falta de independencia judicial y la corrupción, al tiempo que se señalan las responsabilidades por cadena de mando. Asimismo, sobresale la recomendación hecha a los países de la comunidad internacional de investigar dentro de sus jurisdicciones las violaciones y los crímenes identificados en el informe. En este punto, como relator de personas defensoras de derechos humanos de la CIDH, deseo expresar mi profunda preocupación por la información recibida sobre el desarrollo de una grave campaña de criminalización, ataques y estigmatización en contra de varias ONGs y personas defensoras de derechos humanos, luego de la difusión del informe elaborado por la Misión Internacional. Instamos a las autoridades venezolanas a poner fin a todo tipo de ataques y hostigamiento contra ONGs y personas defensoras de derechos humanos, así como contra periodistas y medios de comunicación en Venezuela. En razón del tiempo, quiero llamar la atención a 4 puntos. Primero, la ocurrencia persistente de graves violaciones responde en buena medida a una profunda crisis institucional. La prolongación indefinida del estado de excepción, la suspensión de los poderes de la Asamblea Nacional democráticamente electa, la falta de independencia judicial y la extralimitación de funciones de la Asamblea Nacional Constituyente
evidencian una clara alteración del orden constitucional. Si bien la celebración de elecciones periódicas es una condición imprescindible para la superación de la crisis, la Comisión observa que persisten circunstancias que minan la confianza en las elecciones parlamentarias programadas para el próximo 6 de diciembre. En segundo lugar, la Comisión coincide con los hallazgos de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos y de la Misión Internacional Independiente. Esta circunstancia nos alienta a buscar alianzas y crear sinergias para poner a disposición de los mecanismos de la ONU el trabajo realizado por la Comisión. En tercer lugar, la Comisión saluda que el informe que presentó la Misión Internacional Independiente haga referencia a las medidas cautelares dictadas por la Comisión. Saludamos muy especialmente que se haya recomendado al Estado de Venezuela a cooperar con la Comisión y a dar cumplimiento a las medidas cautelares otorgadas. Finalmente, desde la Comisión observamos con preocupación que continúa el deterioro de la situación de derechos humanos y el cierre de espacios democráticos. La Comisión es consciente que el Estado es cada vez más renuente al escrutinio internacional. A pesar de esa circunstancia, la Comisión Interamericana mantiene su compromiso indeclinable con las víctimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela. La misión de apoyo al proceso de paz en Colombia de la OEA saluda la designación de Leiner Palacios como nuevo comisionado de la verdad y espera que su participación en la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición fortalezca la voz de las comunidades étnicas y de las víctimas del conflicto como parte central del relato de paz y reconciliación. Los gobiernos de las Américas reconocen la importancia de los datos abiertos y como resultado vienen emprendiendo iniciativas tendientes a la definición de políticas o estrategias nacionales. Aprende más sobre esto en el curso virtual Introducción a los Datos Abiertos de la Escuela de Gobierno de la OEA. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.